Y bueno, nuevamente agradecidos con todas y todos por poder estar con nosotros aquí el día de hoy. Este es nuestro segundo ciclo de conversaciones en torno a la violencia de género en Venezuela. Hemos reunido a un panel interdisciplinario de expertas en la materia que, bueno, esperemos en pronto podamos ya tener consolidado un tomo que saldrá al respecto, ¿no? Sobre esto, hoy la modalidad va a ser sencilla. Tenemos a nuestras tres participantes que nos van a hablar sobre, bueno, precisamente la visión que dieron al tema de violencia de género en el país, ¿no? En primer lugar, tenemos a Gabriela Boada Blondel. Gabriela es comunicadora social, profesora universitaria, investigadora, defensora de derechos humanos y especialista en campañas de comunicación, análisis político, género y diversidad. Bueno, Gabriela ha trabajado el tema del borrado de las mujeres como excusa de discriminación y violencia y va a ser nuestra primera ponente del día de hoy. Adelante, Gabriela. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, creo que hay que comenzar justamente por aprovechar estos espacios que son tan importantes que pueden de alguna manera concientizar acerca de distintos tipos de violencia que no notamos, ¿no? La violencia como silenciosa que es. Y justamente en este trabajo, en esta investigación, que hemos estado trabajando desde Caleidoscopio Humano, y empezamos a hablar, a debatir acerca del tema de lo que significa toda esta campaña de borrado de mujeres. El borrado de mujeres es una campaña que viene desde Europa, específicamente ya tiene más de 5 años, y lo que indica es justamente de cómo ciertas mujeres, digamos, por su identidad de género, no son del todo incluidas en los grupos feministas y en lo que tiene que ver con la discusión de temas de género. Entonces, nosotros básicamente lo que hemos estado revisando es la necesidad, primero que nada, de ese debate en Venezuela, pero un debate respetuoso, un debate empático, humano, acerca de la inclusión de las mujeres, sobre todo de las mujeres trans, queer y las mujeres no binarias. Y esto lo vemos justamente como consecuencia de esta campaña, ¿verdad? Y como comunicacionalmente, que es nuestra área de experiencia, nuestra área de acción, ha de alguna manera calado en discursos radicales que violentan, eh, limitan todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres trans, las mujeres queer y las mujeres no binarias. También hemos visto cómo la falta o la ausencia de la perspectiva feminista e interseccional también de alguna manera excluye y limita las voces de estas mujeres, de las mujeres trans, no binarias e interseccionales. Debido a toda la ausencia, también en la revisión de todo lo que ha sido estas investigaciones, toda la ausencia de estudios publicados, la ausencia de cifras incluso, cuando hablamos de violencia contra mujeres trans, hablamos de violencia física, de distintos tipos, formas de violencia, pero sobre todo lo que tiene que ver la violencia mediática. No aparecen en lo que se llama los registros, lo que es la violencia específicamente de mujeres trans. Hasta ahora son las organizaciones que trabajan distintos temas de género que de alguna manera han hecho este recuento con lo que tiene que ver con violencia
por cuestiones de género contra las mujeres trans. Y específicamente lo que es esta campaña del borrado de mujeres, como hemos visto también, no solamente la ausencia de estudios, las publicaciones con cifras como tal, de justamente lo que hace lo que aumenta el odio de estos discursos, sino también cómo se manifiesta en algunos actos de exclusión, específicamente en algunos espacios donde se interactúan distintas feministas, distintos grupos de mujeres, incluso distintos temas políticos, social, de todo tipo, que no tienen perspectiva interseccional o que sencillamente se cumple una cuota. Pues tenemos a una diputada transgénero, la primera diputada trans en Venezuela, y sencillamente cumplimos la cuota porque, bueno, porque está diputado, porque está representante, digamos, de la comunidad trans, sin saber que existe un tema allí de exclusión, porque sencillamente no estamos abordando el tema con una perspectiva interseccionalidad. Seguro para todos dirán, para muchas personas, ¿no? Para la gran mayoría de las personas dirán que esto es un discurso izquierdoso, progre, tal vez con todos los calificativos que podemos ver desde las redes sociales para quienes apostamos por una perspectiva de interseccionalidad en estos espacios, pero va más allá del tema que parte justamente de una lucha desigual en un país donde incluso las mujeres trans no tienen derecho o no tienen acceso a el principal derecho que les da todos los derechos, ¿no? Que es justamente el derecho a la identidad. Entonces, no podemos hablar de una campaña de borrado de mujeres en un país o en un continente donde ya existe la posibilidad de que incluso estas mujeres o estas personas tengan el derecho a su identidad, pero comparándonos con Venezuela cuando ni siquiera existen, no existen en el marco legal, no existen en los medios de comunicación, no existen en ningún lado. Entonces, tampoco existen en los grupos de activismo feministas, tampoco existen, o su aparición es muy pequeña, ¿no? Con cuotas muy pequeñas. Entonces, esto ha generado desde nuestra perspectiva y el monitoreo que nosotros hacemos en medios de comunicación y el monitoreo que hacemos en red, los distintos monitoreos, que sobre todo después de la pandemia y durante la pandemia, al inicio de la pandemia, se profundizaran los discursos de odio, se profundizaran los discursos discriminatorios, los discursos estigmatizantes, donde no solo rechazan a la mujer trans como mujer, sino que también la rechazan y la excluyen de los grupos y de las discusiones feministas o las discusiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Y eso haciendo énfasis justamente en estos discursos de odio que se incrementan y que hacen, digamos, referencia a lo que tiene que ver con asesinatos, violencia sexual, abuso incluso laboral, esclavitud, y todo lo que tiñe a los riesgos que se profundizan desde ciertas mujeres en medio de una emergencia humanitaria compleja, en medio de una crisis DESCA, en medio de todo lo que ya sabemos que vivimos, ¿no? Y cómo se trata de vincular también esta narrativa a distintos movimientos pedófilos, distintos movimientos que de alguna manera desestiman la presencia de estas mujeres en
todo el aspecto social. Entonces ya tenemos, como quien dice, la falta del derecho a la identidad, la falta de derecho a su dignidad, pero también el desacrédito y ser desmeritada por sencillamente existir y por sencillamente tener alguna presencia en activismo, alguna presencia incluso cuando eres víctima de violencia. Entonces, de eso básicamente hablamos en el trabajo. Yo creo que es importantísimo saber para las audiencias, primero, lo que significa los términos, que es una mujer trans, que es la transexualidad, todo lo que es la identidad de género, todo lo que tiene que ver con estos aspectos. Aceptar es incondicional, oportuno, necesario, urgente. Aceptar que hay una diversidad, que hay una perspectiva interseccional que se tiene que incluir, porque sencillamente ese borrado de mujeres del que se habla en Europa y que ahora se adapta a discursos en Venezuela, sencillamente lo que están haciendo es excluyendo y propiciando los discursos de odio. Entonces tenemos que aceptar nuestras diferencias y esos distintos feminismos, sabiendo también, entendiendo que hay la necesidad de una perspectiva interseccional porque sencillamente existe. Si no existiera, no estuviésemos hablando de eso. Es un poco del resumen y cómo estas violencias se consolidan precisamente por campañas que vienen desde afuera en una lucha desigual en el país. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Gabriela. De verdad, pues nos pareció muy importante tener, como bien tú dices, diversas visiones interseccionales sobre la materia, entendiendo interseccional, bueno, cuando hablamos de una manera, pues, de entender que las personas tienen múltiples identidades, que estas son como capas que se van entremezclando, ¿no? Y bueno, y que hay que entender que así las personas viven experiencias diferenciadas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el racismo, el tema de clase, de etnia, también el hecho del género y también, bueno, pertenecer o no, por ejemplo, a la comunidad LGTBIQ más, ¿no? Entonces, bueno, gracias por esta visión que aborda el tema de las mujeres trans y vamos a dejar las preguntas y los comentarios para la última parte del evento, ¿no? Entonces, ahora me quisiera presentar a Milagros Urbano, que es una abogada especialista en derecho mercantil, madre inmigrante y feminista, que nos va a hablar sobre la violencia obstétrica, un relato desde la experiencia personal. Adelante, Milagros, bienvenida. Muchas gracias, Victoria. Primero que nada, agradezco al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana y a ti por la invitación para tener un capítulo en ese tomo que tengo entendido se va a publicar próximamente. Y bueno, es un tema que me toca en lo personal porque lo viví. Sin embargo, ahora que Gaby habló sobre la perspectiva interseccional, esa mirada que implica que entendamos que hay diversidad, que las mujeres somos muy diversas, yo confieso, y me perdonan aquí la falta de seriedad o el exceso de confianza, pero confieso que yo sentí que estaba desplazando experiencias mucho más dolorosas que las mías cuando escribí ese artículo y por momentos hasta me burlaba de mí misma pensando, bueno, mi relato debería llamarse historia de 2 cesáreas de una mujer cis, heterosexual, blanquimestiza, de clase media, con seguro privado y estatus migratorio regular en problemas. Porque bueno, hay otras implicaciones como la raza, la etnia, el estatus migratorio que a mí no me atraviesan. Entonces, bueno, sin embargo, en la medida en que fui investigando y que me fui documentando, ya no desde los relatos que se han venido recogiendo en Venezuela, sobre todo desde la emergencia humanitaria compleja desde el año 2016,
fui comprendiendo y fui internalizando el hecho de que todas las experiencias son absolutamente válidas. Y bueno, todas son dolorosas y cada quien vive su experiencia dolorosa como puede, independientemente de las demás, pero que hay otras que, bueno, que deberían tener prioridad. Pero lo que quise comprobar en mi artículo, dentro de ese tomo, es que la violencia obstétrica es un problema global, es un problema transversal que nos atraviesa a todos, independientemente de esas imbricaciones que atraviesan a un ser humano como la raza, como la etnia, etcétera, sino que está presente en todos lados y que tiene cualquier cantidad de víctimas, no solo directas, sino también indirectas. Yo recuerdo para el año 2016, cuando yo salí embarazada en plena crisis en Venezuela, durante los controles prenatales, bueno, todo el embarazo que luego devino en una cesárea porque no me dejaron parir, a pesar de que quería. En Venezuela, las que están presentes, que han sido mamás en Venezuela, saben que al cabo de la 36 o 37 semanas del embarazo, a uno le mandan en el sector privado. Estoy hablando de quienes gozan del privilegio de tener seguro, de poder tener a los niños en clínicas privadas. Un examen que se llama pelvimetría ósea, por el que miden la cadena. Entonces, con base en los resultados de ese examen, el médico tratante decide, mira, eres de pelvis estrecha, no puedes parir. Adicional a eso, luego la cirugía es bastante invasiva. Las que han tenido cesárea lo saben, es una cirugía por la que a una la acuestan en una cama así, en cruz, te amarran las manos, no puedes hablar. A mí me regañaron muchísimas veces, no puedes hablar porque te vas a llenar de gases. Fueron muy agresivos conmigo cuando me pusieron la anestesia en la columna. Entonces, bueno, ya esos son relatos más personales que van a leer con mucho detalle en el artículo. Pero el tema es que para ese momento, para mí, esa situación que yo viví, ese trauma y cómo uno se siente después, no tenía nombre y apellido aún. Yo no sabía que eso era, que eso se llamaba violencia obstétrica, así que yo me ocupé de documentarme, de investigar sobre la lactancia materna, de manera que, bueno, que pudiera ser de ese proceso que también es doloroso, algo fructífero, sobre todo por el bebé. Al cabo de unos meses, por cierto, después que nace mi hijo, comienza una campaña en Venezuela por el parto humanizado. Yo todavía no entendía, más allá de los relatos de amigas, sobre todo es que ya habían emigrado a Estados Unidos o a Chile, yo no entendía por qué ellas me decían, mira, lo mejor es que puedas parir, porque el posoperatorio de la cesárea es mucho más doloroso, los puntos de la episiotomía, que es el corte que hacen entre la vagina y el recto para que, por cierto, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no se haga, que el desgarre sea natural, y sin embargo se sigue haciendo en contravención con esas recomendaciones. En Venezuela comienza la campaña por el parto humanizado en plena emergencia humanitaria compleja, y yo no entendía cómo puede el Estado venezolano, cómo puede el gobierno promover una campaña de gestación y parto respetable, de empoderamiento, en plena crisis, cuando ya comenzaban a aparecer noticias horribles. Por poner un solo ejemplo, de la maternidad de Santa Ana de Caracas, comenzaron a ocurrir cosas horribles. La tasa de mortalidad infantil y materna comenzó a aumentar vertiginosamente, pero por unos accidentes súper trágicos. No sé si muchos de los presentes llegaron a leer eso, pero eran relatos realmente horribles, muy horrorosos. Pero bueno. Para mi segunda cesárea, ya yo sabía que lo que yo sentía tenía nombre y apellido, que eso se llamaba violencia obstétrica, que estaba mal. No me había documentado muchísimo sobre el tema, pero ya por lo menos sabía. Entonces, mi segundo embarazo en 2019, ya no en Venezuela, sino en Colombia, donde este tipo de controles son menos rigurosos, pero aún así estaban allí, y al factor del control, que aunque menos riguroso está presente, se suma un nuevo factor, que es el de la xenofobia. Entonces, yo al principio estaba contenta porque yo les había planteado la posibilidad de que, bueno, de que me dejaran parir, de que me dejaran tener dolores de parto, que era un proceso que yo quería vivir.
Al final no se pudo porque la cicatriz uterina hace que un parto después de una cesárea previa sea mucho más peligroso, el riesgo de una hemorragia es mucho mayor. Sin embargo, la xenofobia estaba allí presente en situaciones como en medio de un control prenatal, que el médico, mientras toma la atención, comienza a preguntar por qué los venezolanos vienen a robar, los índices de inseguridad han aumentado muchísimo en Colombia por culpa de los venezolanos, o por ejemplo lo que yo viví, que es una cosa que me duele aún. Mi segunda hija va a cumplir 3 años y eso es un dolor que uno va cargando siempre, y por eso es tan importante hablarlo y darle voz a cada testimonio. El día que me hicieron un examen que se llama exudado vaginal y rectal, que es para ver si hay la presencia de unas bacterias en el canal, lo que va a ser el canal de parto después, en pleno examen, la doctora trae a colación un artículo terrible de una periodista que se llama Claudia López. El artículo tenía por titular "Paren de parir". Entonces, mientras la persona gestante, la mujer, sea un hombre trans, una persona no binaria, está con las piernas abiertas, con un espéculo adentro de la vagina para tomar la muestra, que el profesional de la salud esté diciendo la periodista tiene razón, porque paren tanto, porque se reproducen tanto, esto es un problema de salud pública en Colombia, que ustedes se reproduzcan tanto, es una experiencia muy, muy, muy dolorosa. Estadísticamente, las mujeres que terminan con resultados satisfactorios, que el bebé nace bien, que su cesárea sale bien, prefieren dejar ese tipo de experiencias atrás, ¿no? Sobre todo cuando luego con el tiempo, quienes tienen la oportunidad de leer relatos desde el sistema público de salud, son relatos tan horribles que uno dice, bueno, lo mío no fue nada, pero bueno, reitero, como dije al principio, las experiencias son válidas y ese dolor queda allí. Pero bueno, no voy a seguir extendiéndome con el tema personal, porque igual lo van a leer. Pero, ¿qué es la violencia obstétrica? ¿Qué es eso? Entonces, yo voy a usar la definición de la ley venezolana sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, porque Venezuela es, paradójicamente, país pionero en darle uso oficial, en tipificar por primera vez este fenómeno, esta realidad, como un tipo penal. Esa fue una de las realidades que también me llamaron la atención cuando estuve investigando para escribir, además del hecho de que académicas latinoamericanas, desde México hasta Argentina, pasando por Centroamérica, incluyendo a Chile y a Colombia, citan trabajos académicos de Venezuela, específicamente el de Asia Villegas, para hablar sobre este tema, y bueno, para exhortar a las autoridades a que tipifiquen esta realidad. Entonces la ley dice así. Esto fue en el año 2006 que se tipificó por primera vez. Se entiende por violencia obstétrica la apropiación, y esta palabra es clave, apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir, que fue lo que me pasó a mí, que quería parir, no me dejaron, ellos programan la cesárea, y además de una manera paternalista, autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Entonces, de ese artículo se desprenden dos detalles. Primero, abuso de medicalización y patologización. La medicalización es el conjunto de ideologías y de saberes que usa la medicina de manera preventiva y curativa, pero ¿qué pasa con el proceso del embarazo? Que cuando hay un abuso de esa medicalización, todo eso deviene en un control absoluto, porque ya la persona embarazada no está en un estado o con una serie de comportamientos naturales, sino que es una persona enferma. Entonces, y la patologización, muy relacionado con eso, tiene que ver con el hecho de entender un proceso que es fisiológico, que es algo muy natural y sobre todo que es muy nuestro, se tiende a ver desde un enfoque de la patologización, o sea, algo que es fisiológico se patologiza, de manera que la mujer embarazada o la persona gestante, la persona que se embaraza, es vista como una persona con discapacidad, como una persona enferma. Entonces, eso lo que hace, todo
eso coadyuva a que haya un mayor control por parte de los sistemas sanitarios, por parte de estas instituciones hospitalarias que además funcionan bajo un esquema de roles de género también, bajo un esquema jerárquico, donde hay también una desigualdad. Entonces hay un conjunto de relaciones allí entre médico, varón, enfermera, con las personas de limpieza, con las instituciones gubernamentales que los fiscalizan, y entre todas esas relaciones que todas están tensionadas por la desigualdad, el último eslabón es la persona que va a parir, la mamá, o bueno, persona con capacidad de gestar. Entonces, bueno, esto es un problema, esta realidad es tan estructural, pero tan estructural, que una de las cosas que me llamó la atención que es cuando hablé con amigas y con familiares, la mayoría, todas, de 10 con las que hablé, por lo menos 9 u 8, si no recuerdo mal, me dijeron que ellas no habían sufrido nada de eso porque ellas habían tenido a sus hijos por medio de cesárea en clínicas privadas, así que el tema de esa violencia extrema no tenía nada que ver con ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que la mamá cede todo el control y entra en un estado de sumisión total, se siente más segura. Entonces entienden que el proceso es mejor en tanto y en cuanto hay más intervención. Y resulta que eso no es así porque el proceso es nuestro. Entonces, en la medida en que uno va hablando con mujeres, eso es como abrir una caja de Pandora, y cuando se les explica lo que es la violencia obstétrica, cómo funciona y cómo es que nos atraviesa absolutamente a todos, incluso a las privilegiadas, es que empiezan a recordar traumas, empiezan a recordar humillaciones, empiezan a recordar el ninguneo, o como dice una autora americana que se llama Sarah Cohen, que dice que la violencia obstétrica es gaslighting, ella la asocia con el gaslighting. Todo lo que sientes, no, eso no es, nosotros somos los médicos, nosotros somos lo que sabemos, simplemente entrégate, déjate llevar y ya. Y bueno, además del miedo, ¿no? Que trabajan también con el miedo. No hay mejor manera de tener ese cuerpo gestante allí dócil y sumiso, sino a través del miedo y a través de la culpabilización. Entonces uno se siente culpable. Bueno, si pasa algo es por mi culpa. Entonces, bueno, al leer los testimonios más horribles, uno piensa, bueno, ¿para qué hacer un drama si ellos están aquí por mí y para mí? Para eso les pagan, es su trabajo, es una cirugía rutinaria. Y bueno, entonces en ese exceso de medicalización y patologización subyace un poder que también es pilar del sistema patriarcal en que vivimos. El patriarcado tiene pilares como el matrimonio, es uno de sus pilares, estereotipos de belleza es otro de sus pilares, pero está este tercer poder que es el poder obstétrico, que constituye una forma de poder disciplinario enmarcado dentro del ámbito de la capacidad reproductiva de las mujeres. Entonces se ejerce en un territorio específico que es el cuerpo que puede parir, que puede embarazarse y parir. Entonces, este poder produce lo que habíamos hablado, unos cuerpos dóciles, unos cuerpos sumisos, que requieren de un disciplinamiento particular que ayuda a ese sistema además a encauzar la economía reproductiva. Entonces, encauzar la economía reproductiva también implica vamos a hacer nacer tantos bebés por hora o cada 2 horas. Entonces, por eso es que vemos esta realidad en centros privados, sobre todo de cómo se disparan las cesáreas, no solo para controlar, bueno, también hay un tema económico allí, porque bueno, la mamá permanece más tiempo hospitalizada, se cobra más, etcétera, pero también para controlar. Por eso en las salas de parto hay muchas mujeres, las ponen a todas juntas cuando debería haber una iluminación específica, un trato específico, un ambiente de relajación. Entonces, incluso el hecho de que la luz no sea acorde con el estado emocional en que se encuentra esa persona embarazada, es violencia. Esa es una forma de violencia también. Y bueno, en cuanto al número de cesáreas que les acabo de comentar, la OMS recomienda entre un 10 y un 15% de cesáreas, y esa no es la realidad. En Venezuela, por ejemplo, en las clínicas privadas se programan las cesáreas. En Colombia, según el organismo de estadísticas que se llama por sus siglas DANE,
que Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la tasa de cesárea en los últimos años, en 2017, fue de 45.83%. Eso es demasiado. O sea, a demasiadas mujeres se le programan la cesárea. Entonces sí, nuestros embarazos sí suponen más riesgo que el de otros mamíferos, porque nosotros evolucionamos para la bipedestación. La bipedestación ha hecho que nuestra pelvis sea más estrecha, pero oye, los bebés también han evolucionado para tener cerebros más pequeños de manera que puedan caber en el canal de parto. Entonces, todo ese sistema que integra el proceso del embarazo, del parto y del puerperio se asemeja a una prisión en la que no puedes hablar, no puedes sentir, no puedes decir nada porque te castigan. ¿Te castigan cómo? Te castigan humillándote, te castigan no atendiéndote o regañándote, o en fin. No quiero parecer como que las mujeres que han tenido cesáreas no saben, o no quiero replicar el patrón de infantilización, porque, bueno, esto también tiene su correlato de horror de otro lado, que, bueno, mujeres que necesitan cesáreas, que tienen embarazos de riesgo y las ponen a parir. Las ponen a parir sin poder, entonces los bebés nacen con sufrimiento fetal y, bueno, amén de otros riesgos. Pero la idea es que entendamos que la información es poder, que el hecho de que tengamos miedo al parto, que es algo fisiológico, no es de gratis, que hay un sistema que nos ha hecho dóciles, que es estructural, que es histórico, que es cultural además, y que, bueno, que por eso es que pasa. Y que el hecho de que sea precisamente para asistir, que sea para traer una nueva vida al mundo, hace que seamos más dóciles, que nos entreguemos, que, bueno, lo que me importa es que el bebé esté bien, y ya, bueno, y eso es estructural, cuando es estructural es más peligroso porque la responsabilidad se diluye, se normaliza, eso se invisibiliza, no se identifica dónde y cuándo está presente, y así no se puede prevenir. Es además cultural, por supuesto, porque se cimenta precisamente sobre ese rol y ese estereotipo de la mamá abnegada, de la mamá tiene que ser sumisa, la mamá tiene que ser femenina, tiene que comportarse, y entonces se les trata de manera paternalista, y la que se sale de ese arquetipo, por supuesto, es castigada. Entonces el castigo tiene una doble vertiente. No es nada más desde que me salgo del arquetipo de madre abnegada, sino desde el hecho de que uno de los mandatos del sistema patriarcal es aplastar la sexualidad femenina. Entonces, por eso en los relatos, sobre todo cuando se trata de adolescentes, si no lo han leído, bueno, todas han dicho, todas dicen que una de las cosas que les dicen cuando las regañan porque se quejan del dolor tiene que ver con el coito, y tiene que ver sobre todo con la penetración. Te dejaste meter un pene, si te gusta tener relaciones, se dejan penetrar, pero entonces aquí no se dejan hacer nada. Esa es una forma de castigar la sexualidad femenina, y bueno, es una herencia religiosa, bíblico-religiosa también, que tenemos: parirás a tus hijos con dolor. Parirás a tus hijos con dolor porque eres una pecadora, y porque eres una pecadora porque eres activa sexualmente. Entonces, la vida sexual de las mujeres está en la base de su reputación. Una mujer que es activa sexualmente es una mujer prostituta, es una mujer ligera, es una mujer fácil, mientras que con los hombres ocurre todo lo contrario. Un hombre activo sexualmente es un hombre viril, es un hombre exitoso, es un hombre atractivo. Entonces, ahí es como que el sistema no puede consolidar la imagen de mamá abnegada, mamá sumisa y mujer activa sexualmente. No hay una consolidación de esas dos imágenes. Entonces, a la que es activa sexualmente hay que castigarla. Tienes que sufrir. Si vas a parir, o sea, cuando traigas al mundo a tus hijos, tienes que sufrir, porque tu rol aquí en este sistema es el de cuidadora, el de mamá. Y bueno, ya para concluir, pues bueno, tengo que insistir con la mirada interseccional, incluso con este tema, porque bueno, algunas somos privilegiadas, pero la prioridad siempre tienen que ser los relatos de las mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad extrema, porque las atraviesan otras realidades como la negritud, como el hecho de ser inmigrantes,
más allá de las consideraciones penales, no me quise meter en ese tema ni aquí ni por temas de extensión, y bueno, eso es una discusión aparte, sobre si el derecho penal es realmente efectivo o no para prevenir este tipo de violencia, sobre todo en un contexto autoritario como el de Venezuela, en el que ya sabemos lo que pasa con el fiscal de la República, ya sabemos cómo opera el derecho penal en Venezuela, precisamente porque es una autocracia. Pero más allá de esas consideraciones penales, que eso es una discusión que está vigente en la academia actualmente, y de consideraciones éticas, bueno, priorizar los testimonios, entender que es transversal, que nos afecta a todos, que hay víctimas directas, indirectas, que los bebés también la sufren. Por la epidural hay un riesgo, por ejemplo, de que los niños nazcan adormecidos. Mis 2 hijos hicieron hipoglicemia porque no podían pegarse de la teta para mamar la leche materna, porque se quedaban dormidos, y era por la anestesia, producto de la cesárea. Tiene que encontrarse entre ONGs, entre organizaciones feministas, entre los estados, entre la academia, entre los centros de estudios de la mujer de diversas universidades. Tiene que encontrarse un punto de equilibrio en el que se dé prioridad al testimonio de la mujer, a lo que ella siente, que se respete el trabajo del profesional, y que, bueno, que se respete también a la biomedicina. Tampoco es execrarlo ni decir, bueno, yo me voy a ir a parir como en el siglo XVII, porque no, que tampoco es así. Espero no haber parecido exagerada en ese sentido, pero que entendamos que es un proceso fisiológico, que es natural, que es nuestro, y que muchas veces cuando algo que pudo haber sido un parto exitoso termina en una cesárea, es también por una cadena de intervenciones y controles superabusivos y violentos que terminan en un riesgo así. Y bueno, que es un problema de salud pública, y dejo ya con una frase de Michel Odent, que escribió sobre este tema: para cambiar al mundo hay que cambiar la forma de nacer. Gracias. Excelente, Milagros. Muchísimas gracias de verdad por tu participación el día de hoy. Yo sé pues que tú has sido entrevistada y tu relato pues de tu caso de violencia obstétrica ha sido utilizado pues en investigaciones académicas, pero bueno, que no habías podido dar tu versión de lo ocurrido, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de verdad por, como tú bien lo dices, exponer tu caso. Todos los casos son importantes, y porque sé que también pues buscaste la manera de visibilizar también otras situaciones de violencia. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y vamos con nuestra última ponente. Este último pues, artículo lo realizaron Beatriz Borges Urrutia, que es abogada, especialista en derechos humanos, magíster en acción política y participación ciudadana, profesora investigadora asociada de la Universidad Católica Andrés Bello y directora ejecutiva de CEPAS, en conjunto con Carolina Godoy Camero, que es abogada, magíster en drogodependencias, maestranda en estudios de la mujer de la Universidad Central de Venezuela y coordinadora de género en CEPAS. Bueno, lamentablemente a ambas les surgió un inconveniente para el día de hoy, pero nos dejan en las manos de Nicole Hernández, que es una de las investigadoras pues también de CEPAS, que nos va a hablar sobre el tema de género, violencia y Estado, reflexiones para una agenda de erradicación de la violencia contra las mujeres en Venezuela. Adelante, Nicole, bienvenida. Gracias. Voy a compartir pantalla. Ya vemos, perfecto. Buenísimo. Bueno, hoy lamentablemente, como lo has dicho, Beatriz no nos ha podido acompañar, así que, pues nada, tengo esta importante responsabilidad de hacerles llegar las reflexiones en cuanto a la construcción de una agenda de erradicación de violencia contra la mujer. Sin duda, para construir esta agenda es necesario ponernos en contexto sobre la situación del país y determinar todos estos factores, debilidades, fortalezas, los cambios que son necesarios y que debemos tomar en cuenta para hacer una agenda que se tiene que adaptar a una realidad, y sobre todo una realidad como la de Venezuela.
Por razones de tiempo yo no voy a profundizar en esta oportunidad sobre todo el contexto, porque es muy amplio, pero sí me gustaría traer a la mesa algunos elementos como bien puntuales que son importantes considerar, como es el tema de la violencia generalizada que existe en Venezuela, la violencia como política de Estado, la emergencia humanitaria y la pandemia, que no son neutrales al género, y el incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de género. Entender este contexto nos permite crear una agenda adaptada a la realidad. En primer lugar, bueno, lo que tiene que ver con el contexto de la violencia generalizada que existe en el país, para hablar de la violencia basada en el género, en el caso particular de Venezuela, no solamente hay que tomar en cuenta estas actitudes discriminatorias en sí, o las desigualdades, las brechas de género que existen en los distintos aspectos, sino que además tenemos que considerar que en Venezuela existe un contexto de violencia, que esto afecta a la vida cotidiana de las personas, su derecho a vivir en paz, que crea un entorno de tensión, que además ese entorno de tensión se traslada a la vida doméstica, que es donde ocurre en mayor medida la violencia, sobre todo cuando hablamos de femicidio. Según cifras del OBB en el año 2021, en Venezuela 11.081 personas fallecieron por causas violentas. Además existen bandas armadas que dominan amplios territorios, en estos territorios no hay control del gobierno y estas bandas actúan bajo total impunidad. Y si hablamos precisamente sobre el tema de violencia de género, tenemos la documentación que hace CEPAJ a través de su observatorio, en donde puedo documentar que durante el año 2021 ocurrieron al menos 290 femicidios. Y en el primer trimestre de lo que va de este año 2022, CEPAJ pudo documentar 62 femicidios. Otro elemento que tenemos que abordar es la violencia que proviene del mismo Estado. Es decir, no solamente existe esta violencia social, que es generada también por la misma crisis política que existe, sino que además el Estado reproduce la violencia. Y sabemos que en Venezuela persiste una crisis política, una crisis institucional, también existe una crisis de derecho, y esta está enmarcada en una política sistemática de persecución, de criminalización, que busca lograr la permanencia en el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora bien, ¿cómo afecta esta política de persecución en las mujeres? Cuando las mujeres son víctimas de estos patrones de persecución y de criminalización, aunque en principio no se debe o no obedece a una razón de género, los perpetradores de estos actos, que actúan bajo la total complacencia del Estado, sí cometen actos de violencia de género, actos de discriminación en razón del género. Por ejemplo, los insultos de género, los actos de humillación, los actos de violencia sexual, los actos de acoso. Otro elemento importante es la existencia de una emergencia humanitaria compleja en Venezuela, que afecta a las mujeres de una forma diferenciada por distintos factores, como es la imposibilidad de acceder a productos de higiene femeninos, acceder a un sistema eficiente de salud sexual y reproductivo. Las mujeres asumen cargas desiguales en medio de una emergencia económica, entre otros factores. Pero si hablamos concretamente de la violencia, que es el punto que queremos abordar en el día de hoy, sin duda, la emergencia humanitaria compleja agravada por la pandemia generó aumento en las tensiones en el hogar, y con ello directamente el aumento de la violencia, que además se encontró con un sistema de atención a la víctima que ya estaba trastocado, pero que durante la cuarentena se hizo aún más difícil para las mujeres, que no podían salir de sus casas para pedir ayuda, y se encontraron con un sistema en donde llamaban por teléfono y no recibían una respuesta oportuna, por no decir que ni siquiera recibían respuesta. Los tribunales, si recordamos, no estuvieron despachando, resolución tras resolución, suspendían los despachos de los tribunales, las causas no continuaron, incluso las causas sobre violencia contra la mujer, así que las mujeres víctimas básicamente durante este periodo quedaron en un estado de desamparo frente al Estado. Ahora, esto no ocurrió solamente en la cuarentena, porque sabemos que en la realidad, si bien la situación empeoró durante la pandemia y durante la cuarentena, el sistema de protección
de prevención, de justicia en materia de violencia de género ya era muy deficiente. Hoy en día es más deficiente. Y estos son puntos que son súper importantes abordar y entender para poder crear esta agenda. El Estado venezolano no ha cumplido con las obligaciones en materia de erradicación de violencia contra las mujeres, y si bien existe una ley que además ha sufrido varias reformas, la última reforma fue en el año 2020, fue en el año pasado, son reformas muy positivas, eso no significa que las leyes sean perfectas, pero son reformas muy positivas, y como le han dicho anteriormente, incluso ha servido de modelo en otros países. La duda del Estado no está precisamente en la promulgación de las leyes sobre este tema. La duda del Estado está en la ejecución, en la práctica de estas normas. En la práctica, ¿con qué nos encontramos? Con atención en las instituciones de recepción, denuncia y defensa que son muy deficientes. Los funcionarios no actúan con una perspectiva de género. No existe una sensibilidad de género en el trato de las víctimas. De hecho, persisten prácticas a las que llamamos peloteo, en donde las personas encargadas de atender a la víctima le ponen múltiples obstáculos, excusas para no atenderlas, la pasan de recepción a recepción, hasta que finalmente la víctima desiste de denunciar o de continuar el proceso. Y la realidad es que muchas mujeres que son víctimas hoy de violencia de género en Venezuela no confían en el sistema de justicia venezolano, precisamente porque se sienten revictimizadas o por el trato que les han dado en estas instituciones donde denuncian. Donde no encuentran protección. Hay falta de información exacta sobre la estructuración, organización, planificación, número, ubicación de las fiscalías y tribunales. Las mujeres no saben con precisión en dónde se encuentran ubicadas. De por sí ya hay serios obstáculos para acceder a la justicia en Venezuela. Los jueces que revictimizan a las mujeres, procesos judiciales que son muy largos, tiempos de esperas para consultar estatus, dificultades para acceder al expediente, la estructura general del tribunal está muy deteriorada, pero a eso también hay que sumarle que no hay información fácil para las mujeres proceder a hacer su denuncia. Además hay una falta de protección, las casas de abrigo, las medidas de seguridad. Sobre las casas de abrigo no hay información oficial. No se sabe si estas casas existen. En principio existían 4 casas de abrigo en el país. Se sabe que 2 cerraron en el año 2018, no se conoce información sobre las otras 2 casas de abrigo, no hay información oficial al respecto, en dónde están, cómo están funcionando. Y sabemos además que en una crisis como la que existe en Venezuela, es súper importante que las víctimas puedan acceder a un lugar seguro. Una mujer, sobre todo en los estatus más vulnerables, que es víctima de violencia de género, no tiene el dinero para alquilar otro inmueble o un departamento, o de repente no tienen una familia a donde acudir. Y hoy en Venezuela no existen estos lugares seguros en donde las mujeres puedan acudir de forma gratuita. Respecto a las medidas de seguridad y de protección, en estas medidas no hay un seguimiento efectivo, incluso el agresor incumple las medidas y no se toma ninguna acción concreta, ninguna acción expedita, a pesar de que la víctima denuncia que el agresor está incumpliendo estas medidas. Esto queda en el aire. Y bueno, otro punto que es súper importante es que no hay datos oficiales y sobre todo no hay datos periódicos en materia de violencia contra la mujer. No existen números sobre los casos de violencia, pero además más allá de los números no hay un análisis de los fenómenos que se encuentran asociados a esta violencia. Entonces, bueno, ¿cómo creamos la agenda? A partir de todo este contexto. A este contexto es necesario darle un revés a la situación. Y por ello, presentamos una serie de propuestas. La primera es dar plena efectividad a la ley sobre el derecho de las mujeres a una libre de violencia. No basta con leyes si en la práctica hay tantas deficiencias. La norma se queda corta. Es necesario establecer un sistema de reunión de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, y como lo he dicho antes, no solamente números, no nos bastan los números de femicidios, necesitamos datos desglosados en función del tipo de violencia, la relación entre los autores y las víctimas, los fenómenos que entrañan estas violencias. La única forma de atacar la violencia de género, de prevenirla, es conocer los fenómenos que entrañan detrás de la violencia, no solamente el número.
También es necesario establecer mecanismos efectivos para manejar y atender los casos de violencia de género, en donde los receptores de esta denuncia estén capacitados con protocolos y herramientas específicas para atender a las mujeres, donde existan unas respuestas eficientes y seguras, en donde la denuncia, la primera denuncia que hace la mujer, pueda concluir en que se genere un proceso de investigación y finalmente una sanción, además expedita. Otro punto es el refuerzo de los sistemas de primera respuesta, es decir, esta primera respuesta de cuando la mujer es víctima, se tienen que adoptar medidas para mejorar estos servicios de apoyo para las mujeres y las niñas víctimas de violencia, como por ejemplo, asistir a la mujer de manera online, asegurar espacios seguros como albergues, ya lo comentaba, en Venezuela no hay información sobre estas casas de abrigo para las víctimas, aplicar medidas de seguridad, pero no solamente aplicarlas, sino no es establecer una medida de seguridad, es hacer el seguimiento a la medida de seguridad y en caso de incumplimiento, pues tomar las medidas necesarias, prestar también la atención psicológica, la atención psicosocial a las víctimas. Es necesario también crear un plan nacional de educación en materia de erradicación de violencia basada en el género, a través de campañas, de la promoción de conocimientos sobre estos asuntos, aplicar de manera adecuada las garantías de no repetición, las medidas encaminadas a transformar las causas de estas violaciones. Y bueno, para garantizar precisamente la no repetición viene todo este trabajo en conjunto de también conocer los fenómenos asociados, viene también en conjunto con un trabajo de educación. Estas no son medidas aisladas, son medidas que se tienen que tomar en conjunto. Una no basta, y lo vemos como ejemplo en se crea una norma, y la norma no está siendo suficiente, es decir, estas medidas se tienen que trabajar de forma conjunta. Y bueno, y por último, alentar, orientar y generar un espacio seguro donde no se revictimice a las víctimas y además donde las organizaciones de la sociedad civil también puedan trabajar, porque otra cosa de las que está pasando, ya lo comentaba anteriormente cuando me refería al contexto, es que las organizaciones de la sociedad civil son hoy fuertemente criminalizadas, incluso también las de mujeres, es decir, todos entran en este contexto de criminalización y por supuesto no pueden trabajar en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, esta agenda, por supuesto, puede continuar enriqueciéndose. Esto es apenas una primera mirada, que además en el caso venezolano tiene que venir acompañado del fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Por eso es que hacemos tanta referencia y le damos tanta importancia al contexto venezolano, porque en Venezuela existe una grave crisis de institucionalidad que afecta muchas esferas políticas, sociales, pero que sin duda una de ellas es el sistema bajo el cual hoy se está atendiendo a las víctimas. Es un sistema que tiene muchas precariedades y ya lo mencionaba, y bueno, además es necesario abordar la violencia generalizada que existe en el país, que además de las situaciones de desigualdad, de discriminación, que solamente fortalecen las violencias contra las mujeres. Así que, bueno, este trabajo para generar una agenda de erradicación de violencia contra las mujeres en Venezuela tiene mucho de qué trabajar, de qué hablar, porque el contexto de Venezuela no es fácil. La crisis multidimensional que existe afecta de forma diferenciada a las mujeres, afecta el sistema de justicia, afecta la forma en que hoy se previene la violencia, y por tanto la agenda que se tenga que construir, se tiene que construir focalizado mucho a la situación particular que atraviesa el país. Muchas gracias. Vale, excelente, Nicole. Muchísimas gracias por también tu exposición, por darnos esta visión pues, general del panorama y qué podemos hacer al respecto. Por los momentos tenemos 2 preguntas, las voy a leer ahora. La primera es de Eduardo Cariz, que dice, bueno, que se ha observado el énfasis del Ministerio Público en la protección a la mujer y tienen muy pocos albergues, pero ¿qué sucede con las personas LGTBI más?
Respecto a eso, nosotros desde el CDH UNIMED acabamos de lanzar un diagnóstico donde abordamos eso y le voy a dar la palabra muy brevemente a nuestra directora ejecutiva, a la profesora Santa Cruz, para que responda a esa en particular. Y la otra vendría siendo si existe, y creo que esta iría sobre todo quizás para Gabriela, o bueno, cualquiera la puede responder, si conocen que haya un informe sobre la trata de mujeres que incluya pues a las mujeres trans o de diferentes formas de explotación en las fronteras, ¿no? En el marco de la crisis migratoria. Ok, bueno, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Ha sido un placer escuchar las intervenciones de cada una de las personas que han podido conversar sobre temas diversos, pero de mucha importancia en materia de violencia de género. Quiero, pues, conforme a la pregunta que me hacía Victoria y que veo que está en el chat, pues señalar que después de hacer un diagnóstico, una evaluación general, sobre la situación en materia de justicia en violencia de género en el sistema de justicia venezolano, especialmente el sistema de justicia penal venezolano, pudimos concluir que no existía realmente justicia para la violencia de género en el país. Pero además veíamos que se enfoca lo poco que existe dentro del sistema en lo que sufren las mujeres, que entendemos son las víctimas principales de la violencia, pero dejan totalmente de lado a la comunidad LGTBIQ+. En algunos casos son mayores los problemas inherentes al acceso a la justicia que las soluciones que el sistema puede ofrecer a las víctimas, y en el caso de la comunidad LGTBI en particular está a merced de la violencia, y los órganos de seguridad rechazan a los miembros de la comunidad que asisten a las instituciones del Estado a presentar las denuncias en contra de sus agresores. Usualmente son sometidos a maltratos y humillaciones que atentan en contra de su dignidad como seres humanos. Además, hemos visto que de alguna manera no son atendidos las necesidades de la comunidad, y estas humillaciones y maltratos pues inciden en que la comunidad se sienta totalmente desasistida y sin la posibilidad real de acudir a un sistema de justicia y obtener real justicia. Es una limitación que probablemente sentimos mujeres y que sienten cualquier otra persona víctima de violencia, pero la comunidad LGTBI está particularmente vulnerable en esta situación o en este contexto o en estos casos, y nosotros también detectamos que otra comunidad que está también muy vulnerable frente al sistema de justicia son las mujeres con discapacidad. Les voy a dejar el link del diagnóstico y en unos segundos también el link del resumen para que puedan tener acceso a esta información. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Bueno, la segunda pregunta es para cualquier ponente, precisamente eso, ¿no? Si conocen que haya algún informe sobre el tema de trata de mujeres que sea inclusivo, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, la trata de las mujeres trans y la explotación que pueda haber en el tema de la violencia, de la frontera, perdón. Sí, bueno, a mí me gustaría también agregar a la intervención ay, se me olvidó el nombre, De Andrea, se me fue, de Andrea, sí, ajá. sí. Sí, justamente con el tema de legal, el tema jurídico y todo lo que es el tratamiento de personas LGBTIQ+, lo que tiene que ver con hechos de violencia de género, incluso no existe una capacitación primero por parte de los funcionarios, no existe ni siquiera a partir de lo que les comentaba en la entrada de mi ponencia, o sea, no está reconocida legalmente las personas trans como el género con el que se identifican, y esto también es desconocido desde el tratamiento del funcionario. O sea, no existe perspectiva de derechos humanos, mucho menos perspectiva interseccional en lo que tiene que ver con este tratamiento. Entonces, no hay esas casas de abrigo
especialmente para personas de la comunidad LGBTIQ+, no existen. De hecho, nosotros desde Caleidoscopio Humano y desde la red de activistas, ¿verdad? Tenemos constante, digamos, búsqueda cuando ocurren situaciones de violencia dentro de familias o en distintos contextos. Entonces, eso no existe. No sé si me escuchan, te veo un poco Sí, congelada perfecto, para responder Gabriela. entonces a la segunda. Ok, ok, perfecto. Sí, en cuanto a al tema de los informes, han habido informes no solamente de temas de esclavitud sexual, pero no hay data oficial, o sea, no hay data que de verdad nos pueda decir que podemos hablar de una cifra o que podemos hablar de un incremento de lo que tiene que ver con esclavitud sexual, todo lo que gira en torno sobre todo a mujeres trans o a mujeres no binarias que migran o que migraron en el contexto de emergencia humanitaria compleja. Nosotros desde Caleidoscopio Humano, desde 2018, hicimos un estudio donde a partir de 4 casos de mujeres trans que migraron, que fueron captadas por redes de trata y esclavitud sexual, hicimos un informe incluyendo todos los riesgos y las vulnerabilidades que tienen ellas a partir del no reconocimiento de su identidad de género en todo lo que tiene que ver estas redes de trata, ¿no? Y ese informe, ese estudio de casos, a partir de esta documentación que hicimos desde 2018, lo pudimos presentar en el examen periódico universal. Si hay interés de revisar lo que tiene que ver este informe agregó muchísimos datos relevantes, como por ejemplo que, bueno, antes lo que se veía, que estas mujeres estaban siendo propicias a captar, por temas de estética que tenían que ver con su apariencia física y que ahora todo lo que señalaba estas entrevistas y estas investigaciones que hicimos era más bien para de alguna manera vivir dignamente e incluso para que sus familiares vivieran dignamente acá en Venezuela. Todo este informe está colgado en la página web caleidomano.org en la pestaña de informes y fue un informe que hicimos en conjunto con el grupo de trabajo de explotación de esclavitud moderna de Venezuela, que agrupa varias organizaciones, varias de ustedes acá presentes en este evento. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Por último, hay una pregunta pues de Daisy Ramos. En materia educativa preventiva de la escuela, ¿qué se está haciendo en el país para empoderar a nuestras niñas y que estén alertas ante la violencia de género? Además de formar varones más empáticos. Y bueno, que gracias, que fue una excelente charla. Entonces, pues cualquier ponente que desee pudiera responder. Bueno, si ninguna se anima, yo me atrevo a responder la pregunta. En líneas generales, creo que una de las cosas que se ha hablado, yo estuve pues justamente en un evento sobre materia de género de la Embajada de Argentina recientemente y precisamente lo que se comentaba era que faltaba educación en la materia en cuanto a escuelas y colegios de educación primaria y secundaria, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que se comentaba era precisamente que no es que no había educación en materia de género en general, pero que tampoco había educación de lo que se llama educación sexual integral, ¿no? Que es entender también cuestiones como el consentimiento y pues estos temas que son tan vitales y que pueden ayudar a reducir un poco la violencia de género y que se dan tanto a niños como a niñas para que sepan precisamente lo que es el consentimiento, cómo debe darse, cuáles son los métodos de protección y entender, bueno, precisamente el no causar el daño a otros.
Ahora bien, esto es precisamente lo que falta en las instituciones educativas, de lo que se comentó en ese evento que les digo estuve la semana pasada con la Embajada de Argentina. Entonces sí, sería importantísimo que eso se diera, como ocurre, por ejemplo, entiendo que ocurre en Argentina, porque así, bueno, justamente se va formando a los niños, niñas y adolescentes para que tengan conocimiento de esta materia, y esto puede ayudar a prevenirla y disminuirla. Entonces, bueno, en vista de que no hay más preguntas, hay muchísimas felicitaciones en el chat para todas las ponentes. En verdad considero un panel de lujo, y estoy muy agradecida con que, bueno, las tres nos hayan podido acompañar el día de hoy. Y bueno, nada, estaremos informándoles. La grabación de este evento va a quedar en nuestro YouTube oficial del CDH Unimed, y bueno, les haremos llegar a todos el tomo de la publicación que va a salir en base a estos conversatorios cuando lo tengamos listo. Muchísimas gracias a todas y todos por su participación, y espero que nos veamos nuevamente pronto. Hasta luego.